Continuando con el curso de Villamedic, vamos a hablar ahora de lo que son las espiroquetas. Las espiroquetas es un tema que vamos a tratar posteriormente cuando hablemos de ETS en el caso de sífilis y cuando hablemos de parásitos en el caso de leptospira. La borrelia es un germen que no se utiliza o que no se estudia mucho en este ámbito porque no hay mucha borreliosis, no hay enfermedad de Lyme en el Perú. Pero estos son básicamente los puntos a tocar. Treponema, dentro de ellos el treponema pallidum, causante de la sífilis, la leptospira, en este caso el interrogas, en este caso el encargado o el agente de la leptospirosis, y la borrelia, el causante de lo que es la enfermedad de Lyme. Tenemos también otros espiroquetas causantes de lo que es la pian, la pinta. La sífilis, como el treponema pallidum, vamos a ver que tienen una característica de flagelos periplasmáticos con una membrana rica en lípidos. Es causante de una de las principales enfermedades de transmisión sexual, que se transmite, dicho sea de paso, no solamente por transmisión sexual, también puede transmitirse por transfusiones o a nivel transplacentario, como la sífilis congénita. No puede cultivarse in vitro y tiene una infiltración mucosa y una propagación linfática y hematógena a distancia. Dentro de la anatomía patológica, básicamente lo que encontramos es una infiltración perivascular con linfocitos y plasmocitos y proliferación de células endoteliales con obliteración de capilares finos. Tenemos etapas, y eso es lo más importante que tenemos que rescatar dentro de lo que es la parte de sífilis. Tenemos una sífilis primaria, que es el primer contacto, con un periodo de incubación más o menos de 3 semanas. ¿Caracterizadas por qué? Por lo más característico de la sífilis, el chancro duro. Es una lesión única, indurada, limpia, no dolorosa, de localizaciones atípicas. Mayormente dicen que por donde te contagias, ahí sale la lesión. Puede salir en el ano, puede salir en la boca, puede salir en el glande o en la zona vaginal. En este caso, en la zona sería de la zona cercana a los labios mayores. La localización, como dijimos, puede ser atípica, puede encontrarse en el recto, puede encontrarse en el cervix, depende por dónde haya sido la vía de contagio. Y esto asociado a enopatías regionales que son pequeñas y no dolorosas. Tras 1 mes a 3 meses de contagio, estas lesiones automáticamente desaparecen aún sin tratamiento, evolucionando posiblemente a una sífilis secundaria con un cuadro ya más sistémico, un cuadro pseudogripal que puede tener manifestaciones cutáneas como las sífilides. Las sífilides son pápulas que aparecen en cualquier parte del cuerpo, pueden ser impactantes, aparecen en mucosas como la lesión que aparecen acá, que son lesiones papulares con bordes eritematosos, o pueden aparecer en las manos o en cualquier parte del cuerpo. Las lesiones cutáneas o las sífilides son muy características de la sífilis secundaria. Se caracterizan también por no tener prurito, tenues, simétricas, y aparecen, si bien es cierto, en cualquier parte del cuerpo, también pueden aparecer principal o más frecuentemente en las palmas y en las plantas. Tienen una disposición pareciese a un collar de perlas, ¿no? Como condilomas pequeñamente planos, por eso que le llaman también anteriormente condiloma plano. Pústulas sin inmunodepresión, y en algunos casos en las sífilis secundarias pueden aparecer signos de alopecias o placas mucosas en la lengua. Las adenopatías, principalmente las epitrocleares, si bien ciertos son características pero no muy frecuentes en los cuadros de sífilis secundaria, y un cuadro sistémico que a veces puede comprometer lo que es la función hepática, con una hepatitis colestásica, nefropatías membranosas, osteitis, alteración del líquido cefalorraquídeo pero sin síntomas, uveitis, alteraciones pupilares o neuritis óptica. Posteriormente, después de lo que es la etapa secundaria, vamos a tener una sífilis latente. Hay 2 tipos de latente, la latente temprana y la latente tardía. La latente temprana va a ser la que se da entre la fase primaria, entre la sífilis primaria y la sífilis secundaria, que puede durar entre varios meses o algunos años. Posteriormente tenemos la sífilis latente tardía, que es la que vemos acá. Un 70% de ellas van a evolucionar a una latente asintomática, donde no se van a evidenciar anticuerpos, no hay clínica, y puede ser precoz si dura solamente 1 año, o puede ser tardía si dura más de 1 año, con una inmunidad relativamente normal. El 30% de los pacientes con sífilis latente va a evolucionar a una sífilis tardía,
con manifestaciones ya orgánicas. La neurosífilis es la principal de ellas. La neurosífilis puede ser asintomática, en la cual encontramos un paciente solamente con una alteración del líquido cefalorraquídeo, encontrando un BDRL positivo en este líquido. Pero también podemos evolucionar a una parte meningovascular y meningia, en la cual va a haber un cuadro de meningitis por sífilis. La meningitis que puede darse tras 10, 5, 7 o incluso tras el primer año de la infección por la sífilis, y que puede asociarse a cuadros de ACVs isquémicos sin etiología probada en pacientes sin factores de riesgo cardiovascular, básicamente serían jóvenes. La parte o la clínica parenquimatosa cuaternaria de la sífilis va a ser dada por el tabes dorsal y la parálisis general progresiva. El tabes dorsal es una patología clínica que ya no se encuentra mucho en los cuadros de neurosífilis por el fomento de la penicilina, pero que anteriormente podía manifestarse tras 25 o 30 años de la infección con una desmielinización de los cordones posteriores y los ganglios dorsales. Tenía una pupila de Argyll-Robertson y una atrofia óptica. Estos pacientes se caracterizaban porque separaban mucho las piernas y tenían una caminata muy particular, en las cuales ellos tenían que mirar el piso para poder mantenerse en pie, puesto a que la falta de sensación o la falta de sensación a nivel de los nervios periféricos hacían de que ellos no sientan que tocaban el piso. La parálisis general progresiva, tras 20 años de infección, también con presentación de pupilas de Argyll-Robertson, era una demencia progresiva secundaria a una neurosífilis. Los cuadros de sífilis cardiovasculares con la formación de las gomas, las populares gomas que se localizaban en las partes del tejido del endocardio y del miocardio, que se presentaban básicamente entre 10 y 20 años posteriores a esta infección por sífilis. Procedían arteritis por irritación del vaso vasorum, con insuficiencia aórtica por calcificaciones lineales de estas válvulas, aneurismas de aorta torácica y abdominal proximales a la arteria renal, y la sífilis tardía benigna, que son las gomas, las lesiones granulomatosas en piel, en hueso, en hígado, en boca o en fosas nasales. Podrían presentar otro tipo de manifestaciones, pero básicamente lo que tenemos que recordar de sífilis es que la sífilis tiene una etapa local, que es la primaria, donde encontramos el chancro, que es lo principal que nos va a hacer dar en el diagnóstico, que este chancro va a durar más o menos entre una semana y unas 3 semanas. Posterior a ello, el chancro va a desaparecer aún sin tratamiento, y ahí se nos va a ir nuestra primera oportunidad de poder tratar a este paciente. Posteriormente va a venir una latente temprana, en la cual no va a haber síntomas, que va a durar más o menos de 1 a 3 meses y que va a evolucionar posteriormente a una sífilis secundaria. Y la sífilis secundaria ya va a ser un compromiso sistémico. Entonces, primaria es local, secundaria es sistémico. En el sistémico van a encontrar las manifestaciones cutáneas, vamos a encontrar las manifestaciones pseudogripales, vamos a encontrar las manifestaciones orgánicas leves, hepatitis, entre otras. Posteriormente va a haber un intermedio, una latente tardía, en la cual puede evolucionar a un cuadro orgánico más severo, o puede ser una latente asintomática. La latente asintomática no va a causar ninguna molestia, pero la latente tardía, el cuadro ya orgánico severo con compromiso neurológico, cardiovascular, va a poder manifestarse el cuadro de neurosífilis y los cuadros de sífilis con gomas a nivel cardiovascular o alteraciones de las válvulas. Estos son los estadios de lo que son las sífilis. Aquí vemos la primera etapa, la etapa primaria, lo que es el chancro duro, una lesión con bordes indurados, endurecidos, sobrelevados, con una lesión única que es limpia, no dolorosa. Posteriormente, en una parte secundaria, vemos las sífilides, que son las pápulas que aparecen específicamente en palmas y plantas, y que son diagnóstico diferencial con otro tipo de lesiones, pero esas lesiones pueden aparecer no solamente en las palmas y plantas, sino también en otra parte de tejido queratinizado, incluso en tejido no queratinizado como las mucosas. Y posteriormente vamos a evolucionar a lo que es la parte de la neurosífilis, con compromiso meningio, cerebral y de cordones posteriores cuando hablamos del tabes dorsal.
También podemos hablar de una parte abdominal causando aneurismas de aorta, es el aneurisma de la aorta torácica o aneurismas de la aorta abdominal cercanas a lo que es la bifurcación de las arterias renales. La sífilis congénita, otro tipo de manifestación por transmisión placentaria, tiene un riesgo del 90% si la sífilis es precoz y un 40% si la sífilis es tardía. Pasada las 16 semanas de embarazo ya no es efectivo el tratamiento y en este caso el paciente va a tender a hacer una sífilis secundaria si es precoz, ¿no? Es de menores de 2 años, con manifestaciones como rinitis, pénfigo, osteocondritis y si existen formas fulminantes. Vamos a encontrar manifestaciones como glomerulonefritis membranosas, organomegalias, adenopatías neurológicas, etc. Pero si la sífilis es tardía, o es decir, está cercana, en el tercer trimestre, cercana al nacimiento, vamos a encontrar manifestaciones más estigmáticas como queratitis intersticiales, sordera, dientes de Hutchinson, alteraciones óseas como los populares fémur sensables y la neurosífilis con gomas. El diagnóstico de sífilis básicamente va a ser, puede ser directo por un campo oscuro donde evidenciamos la espiroqueta o diagnosticar las lesiones cutáneas de elección en las sífilis primarias. El indirecto puede darse por pruebas treponémicas y no treponémicas. Las no treponémicas son las regínicas, donde encontramos el BDRL y el RPR, que se usan básicamente como screening y pueden negativizar en el tiempo. Las treponémicas no. Las treponémicas como el FTA absorption, el TPHA, los antígenos treponémicos son las primeras en aparecer. Aparecen a los 15 días tras la infección. Se utilizan para confirmar la enfermedad y no se negativizan, ¿no? Por eso que sirven para ver después del tratamiento. De elección en la sífilis tardía, porque en las sífilis tardías las pruebas treponémicas, no treponémicas como las regínicas, van a negativizar con el tratamiento. El diagnóstico básicamente en las diferentes etapas vemos paciente sospechado, si tiene un BDRL positivo o un BDRL, tenemos que sacarle un FTA. Si el FTA es positivo también, hacemos el diagnóstico. Si el FTA es negativo, es un falso positivo que puede darse en un sinnúmero de infecciones o incluso de manifestaciones como los asmas, las eosinofilias, etc. En la sífilis primaria es el diagnóstico directo a través de la visualización del chancro duro. Si no lo visualizamos, podemos pasar a una sífilis secundaria, donde el diagnóstico va a ser por las lesiones, las sífilides o los condilomas planos. Y en este caso, en este tipo de estadio, el BDRL y el FTA van a ser positivos si hacemos diagnóstico, tanto una prueba no treponémica como una prueba treponémica. Si no encontramos el diagnóstico en este nivel, o si no lo buscamos en este nivel, vamos a pasar a una latente precoz, donde el BDRL ya va a ir disminuyendo en los títulos, si puede salir o positivo o negativo, pero el FTA siempre va a ser positivo. En la latente tardía, el BDRL también puede ser positivo o negativo porque va a ir disminuyendo en sus títulos y el FTA va a seguir positivo. En la tardía ya no va a haber BDRL, o sea, en los casos de neurosífilis, de sífilis cardiovascular, no va a haber BDRL positivo, pero el FTA sí va a ser positivo siempre. Y en las neurosífilis, en el suero, no va a ser positivo, pero sí va a ser positivo en el líquido cefalorraquídeo. En un 70% de muestras de líquido cefalorraquídeo, este BDRL va a ser positivo. No se saca FTA en líquido cefalorraquídeo en los cuadros de sífilis, solo se sacan pruebas no treponémicas. ¿Por qué? Porque la espiroqueta no atraviesa la barrera hematocefálica. Y en las sífilis congénitas, el BDRL del recién nacido va a ser mayor el de la madre. Un título, el aumento del título en los primeros 6 meses. El tratamiento para la sífilis, o como toda espiroqueta, va a estar dada según el contagio, ¿no? Si ese contagio primario, secundaria o latente precoz, va a ser con penicilina GB satínica 2.400.000 en monodosis, ¿no? Si es primaria, secundaria y latente precoz. Pero si es latente tardía, ya no va a ser, va a ser 3 dosis, ¿no?, de mesatínica, una por semana. GB satínica 2.4 millones, pero en 3 dosis. Y la neurosífilis ya no va a ser por vía intramuscular, sino va a ser por vía endovenosa con la penicilina G sódica, de 3 a 4 millones cada 4 horas por 10 a 14 días. Alternativas para la sífilis hay varias.
Podemos usar macrólidos, podemos usar tetraciclinas, podemos usar cloranfenicol. Pero en el embarazo lo principal es hacer la desensibilización. ¿Por qué? Porque podemos usar eritromicina, pero la eritromicina está ligada bastante a lo que es la estenosis hipertrófica del píloro. Entonces no se utiliza mucho, por eso no es muy recomendable usar macrólidos en pacientes gestantes. La lectospirosis es un cuadro, es una zoonosis caracterizada básicamente por un contagio a través de la orina de la rata. Esa espiroqueta se atraviesa a través de lesiones de continuidad de la piel y puede llegar a ser parasitemia, ¿no? El contagio en personas con aguas contaminadas por ese tipo de orina, principalmente en zonas tropicales. Puede haber dos cuadros clínicos, la lectospirosis anictérica y la enfermedad de Weil. La lectospirosis anictérica puede tener una primera fase, la fase septicémica y la fase inmune. En la fase septicémica encontramos un cuadro pseudogripal con cefalea intensa, mialgias y conjuntivitis, o incluso algunas hemorragias conjuntivales que puede ser secundario o puede continuarse con algunas manifestaciones pulmonares o meningias. En la segunda fase, que es la fase inmune, que aparece más o menos 2 días después de la fase sintomática, el cuadro pseudogripal es más leve y aquí sí hay complicaciones como meningitis aséptica o iridociclitis. La enfermedad de Weil básicamente es la fase en la que se encuentra ictericia, se encuentra hipertransaminemia con posterior necrosis tubular aguda y hemorragias. Y a la vez esto va a causar trastorno del sensorio, y es como encontramos un paciente con la enfermedad de Weil, un paciente ictérico, febril, con alteración renal, con falla renal aguda, con cuadros hemorragíparos, ¿no? Con púrpuras, epistaxis y con trastorno del sensorio. El tratamiento para la leptospirosis está dado por la doxiciclina, y la borrelia, que es una enfermedad que no se encuentra mucho en el Perú, caracterizada por 2 tipos de manifestaciones: las fiebres recurrentes dadas por la borrelia recurrentis y la enfermedad de Lyme dada por la borrelia burgdorferi. La borrelia recurrentis básicamente es por el piojo, y la borrelia que da la enfermedad de Lyme básicamente es por la garrapata, que es el Ixodes. La enfermedad de Lyme básicamente tiene 3 etapas o 3 fases. La fase eritemato crónico migratoria, en la cual son lesiones que tienen forma de células de lesiones indiana, muy similares a las que veríamos en los cuadros de herpes o de herpes circinado. Una fase que después de 10 semanas pasa a una fase diseminada con artromialgias, lesiones cutáneas, meningitis, radiculitis o parálisis facial, ¿no? Y una fase terciaria, que es una persistente con compromiso oligoarticular severo y una encefalopatía. El tratamiento para la borrelia básicamente está dado por doxiciclina, y podemos usar alternativas como la ceftriaxona intravenosa. Es un repaso rápido de lo que son las espiroquetas, 3 las principales. Vamos a profundizarlas un poco más en el capítulo de ETS cuando hablemos de sífilis, y en el capítulo de parasitosis cuando hablemos de lectospira. Muchas gracias por todo.